están? A ver, ¿cómo retomar? Abandoné un tiempo el canal. Estaba con algunos problemas. Me quedé aquí, ¿no es cierto? En una segunda capa de color. Está sumamente seco, pero el resto está todavía en un manchado, en el nivel del manchado, ¿no? El siena. Acá tengo algunos colores. Vamos a ver. ¿Cuál sería entonces la manera de retomar? ¿Se puede hacer una, a ver, en esta tapita de plástico? Tengo un poco de aceite de linaza. Puedo hacer el truco de refrescar, ¿no? Para que así se puedan fundir los colores con el fondo, es decir, los nuevos empastes se pueden fundir. La condición es que al refrescar con aceite no gotee, es decir, pasar una capa muy delicada y la menor cantidad posible. Ya con el pincel, con el aceite, ya sé que estas partes están quedando más frescas. Y cuando yo empaste o quiera hacer un efecto, estas van a suavizarse de la manera más natural y sencilla, ¿no? Necesito trabajar entonces es el cabello y de repente ya de una vez el color de final, ¿no? El velado. Vamos a ver, ¿no? Entonces con la paleta aquí acomodo la cámara. ¿Qué color necesito? Un pardo, ¿no? Puedo agarrar un poco de negro, un poco de mi naranja y ya inmediatamente forma un pardo cálido, pero es bastante rojizo. Vamos a mitigarlo un poco con su complementario, ¿no? El complementario del rojo es el verde, entonces tomo un poco de cobalto y un poco del cadmio, el amarillo cadmio, y formo un verde. Y lo voy mezclando de a pocos. A ver qué resulta. El color se quiebra y se mejora, es decir, se vuelve más natural, más interesante. ¿Han escuchado la frase color sucio? Es una frase que nos indica que un color no va bien en una composición, pero no es que un color pueda estar sucio. No existe en realidad un color sucio, ¿no? Es solamente una frase sencilla con la que estamos queriendo expresar que un color está mal colocado en un conjunto de colores que están bien armonizados y de pronto viene una pincelada, un área de color que que desentona. A ese color es que le llamamos color sucio. Ya podemos hacer un derivado un poco más oscuro con con el rojo. Es decir, mejor es tener los colores premezclados, planteados en paleta para colocar sencillamente. Y probamos acá, ¿no? Recuerden que ya tenemos mezclado. Yo siempre muestro acá de dónde estoy obteniendo mi referencia, porque ustedes en taller hacen lo mismo, ¿no? Ahora, las capas de oscuros tienen que ser más fluidas, ¿no? Y más cálidas. Me queda como muy verdoso, ¿no? Entonces eso me da permiso a que la mezcla la pueda trabajar un poco más rojiza, pero siempre muy delgada, ¿no? Cuanto más oscuro, más delgado. Bien, entonces en el fondo simplemente coloco la pincelada suelta y casi se esfuma naturalmente, ¿no? Por lo que está refrescado previamente. Entonces con este color puedo ir haciendo como un frotado sencillo, sin tapar necesariamente la masa
de la mancha. Esta me va a servir bien. En un trabajo por masas, lo que hacemos es cubrir las áreas amplias para ir encima con las masas medianas y al final con las masas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en esta zona del cabello tengo la gran zona oscura, algunos toques de rizos en medio tono y algunos puntos en luz, ¿no? Lineales que ya me dan el detalle, ¿no? Siempre entonces tengamos un plan de ejecución, un plan de ejecución. Es mental, ¿no es cierto? Y lo vamos elaborando previo al trabajo del empaste, ¿no? Lo que voy haciendo entonces es un llenado de las zonas amplias que me van a servir como base para entrar de ahí con las masas cada vez menores. Cambiamos de pincel y vamos con las masas medianas y pequeñas, ¿no? Bien, entonces ya tengo cubierto esto y como les decía, ¿no? Ya podría entrar con una veladura que es necesaria, ¿no? Es decir, esta capa final tendría que terminar de hacer el efecto de piel. Tomo un poco más de aceite y preparo entonces un color que me va a servir ya como veladura, ¿no? Inicio por las sombras, voy probando. Bien, bien, entonces esto sería una capa de veladura. El color se va cocinando, ¿no? Es como siena y yo puedo encalidecer un poco más. Un pincel coloca y debo tomar otro que de repente es uno de pelo para acomodar la veladura. Hay diferentes tipos de veladura, ¿no? Puedo retirar un poco. Diferentes tipos de veladura. Hay veladuras que son muy cargadas y algunas que son muy delicadas, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde viene la luz? De arriba por la derecha. Imaginando la forma de un huevo, sé entonces que estas áreas tienen que ser algo más oscuras, ¿no? Quiero una veladura delicada que vaya matizando los colores, ¿no? La veladura no tiene que ser necesariamente del mismo color, ¿no? Puede ir cambiando conforme va avanzándose las áreas de la piel en este caso, ¿no? Hay veladuras que podrían tener las pinceladas mucho más suelta, o sea que se note la pincelada. En este caso lo que quiero es que esté la veladura pero que no se sienta la pincelada. En este caso, ¿no? No es que siempre deba ser ahí. Si nos pasamos un poco de oscuro, podemos retirarlo con un paño o directamente con el dedo. Entonces se dan cuenta que es muy fácil con la veladura ir haciendo los tonos ya finales de la piel, ¿no? Limpiamos el pincel con el que estoy colocando, ¿no? Con el que estoy haciendo el esfumado, lo voy limpiando con un paño y continúo, ¿no? Hasta hacerla desaparecer. ¿Cuántas capas de veladura podrían ser? Las necesarias, ¿no? Tiziano hablaba de 30 o 40, según cuenta la anécdota, ¿no?
Él tenía muchas frases, pero no es que él las escribiera, sino sus biógrafos, sus amigos las contaban y se hacían populares entre los artistas de la Venecia, ¿no? Del Renacimiento. Entonces él hablaba de 30, 40 veladuras, una cantidad amplia, ¿no? Y también él decía que debemos ensuciar los colores. Se refería entonces a una matización de los colores, que los colores no parezcan estar crudos, ¿no? Bien, entonces ya tengo algunos medios tonos más trabajados, ¿no? Es decir, están más naturales en cuanto a su matiz. Yo puedo seguirlo trabajando posteriormente, ¿no? Es decir, más oscuros, algunos tonos más cálidos. Ahora, ¿por qué no toco las luces? Porque la veladura siempre oscurece. Entonces, las luces son como las señoritas, ¿no? Con mucho más delicadeza. No podemos entrarle a la luz con muchos tonos oscuros. Solo los absolutamente necesarios. ¿No? Cambio un poco mi pincel de esfumado, porque estoy haciendo unos tonos rojizos justo en medio. Ahora, si vamos a trabajar los colores de la luz, sería parecido a la capa anterior, ¿no? Que es simplemente de color. No trataremos entonces de variar los valores tonales, sino solamente los colores, en lo posible, ¿no? Para que así tengamos permanente el golpe de luz, ¿no? Es importantísimo conservar el golpe de luz. Si sabemos que el óleo en sí con los años termina oscureciéndose, nosotros pues debemos ser precavidos y aclarar nuestros empastes, no llevarlos a los oscuros en lo posible, ¿no? Dependiendo del tipo de pintura. Pero hagamos como hacía Bouguereau, ¿no? Bouguereau tan amado. Sus colores eran un poco fríos y siempre luminosos, y sus cuadros están bellos, intactos, ¿no? No se han oscurecido si los comparamos con otras escuelas de otras épocas, ¿no? Bien, entonces iremos haciendo una composición igualmente en donde hacemos todas las rectificaciones que necesitemos, los golpes de luz, las texturas. Esto ha sido solamente un regreso ahí al trabajo que había dejado ahí por motivos familiares, ¿no? Pero ahí vamos retomando un poco el canal, de a pocos aunque sea, ¿no? En el tiempo que tenemos. Lo que iré haciendo entonces es avanzar el cabello, modificaciones, ahí las consideraciones de siempre, ¿no? Llega un momento del cuadro, de todo cuadro, en que vienen los ajustes, porque el cuadro al comienzo no es mucho, pero cuando va avanzando en porcentaje ya tenemos las áreas más acabadas y descritas, de manera que viene el asunto del balance, al menos en el tipo de pintura tradicional. Siempre hay un juego de balances. En donde no ocurre eso es en la pintura fotorrealista o hiperrealista, ¿no? Que ya todo está coordinado por medio de la fotografía. Incluso hasta se puede hacer un avance de secuencia de cuadrados, ¿no es cierto? Bueno, pero en la pintura tradicional sí, el pintor lo que tiene que hacer es hacer balances de luces y sombras, de colores, de efectos, de sensaciones. Yo creo que ahí está el juego pictórico, ¿no? Sin descalificar otros métodos que tienen su motivación, ¿no?
Bien, ya casi vamos terminando este video, ¿no? Estas son como veladuras, ¿no? Es decir, tomo el color delgado, matizándolo, tiene que ser más cálida las sombras y voy colocando, ¿no? Pequeños toques y con un pincel aparte voy haciendo el acabado, es decir, desaparezco la sensación de pincelada dura, ¿no? Acá, por ejemplo, y redibujando contornos, ¿no? Las sombras no pueden estar muy empastadas, ¿no? Bien, a veces cuando escuchamos pintura por capas pareciera que fuera algo complicado, pero es al revés, ¿no? Lo complicado, pienso yo, es tratar de resolver todo en una sola capa, o sea, como hacen los buenos pintores a la prima, ¿no? Pero hay para todos los gustos, ¿no? Bien, iremos avanzando entonces, lo voy dejando ahí. Me despido, un saludo, un abrazo a todos. Hasta luego.